Buenos días. Pues nada, hoy es el domingo 19 de febrero. Es el séptimo domingo del tiempo ordinario. Y bueno, en la misa pues los domingos pues leemos dos lecturas, un salmo y el Evangelio. Primero una lectura del Antiguo Testamento, después un salmo, después una lectura del Nuevo Testamento y después finalmente el sacerdote proclama el Evangelio, un fragmento del Evangelio. La primera lectura del libro del Levítico, capítulo 19, dice lo siguiente. Dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor, soy santo. No odiarás de corazón a tu prójimo. Reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto es palabra de Dios, primera lectura, en la que vemos una primera idea de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, nos quiere recordar hoy. Luego en el Evangelio, con el Sermón del Monte, un fragmento del Sermón del Monte, nos hablará de algo que tiene bastante que ver con esto. El Salmo, la antífona del Salmo, dice: el Señor es compasivo y misericordioso. Es bueno ser consciente de que el Señor, nuestro Dios, es así, es compasión, es misericordia. A Él puedes acudir, a Él puedes acogerte, porque somos pecadores todos, nos equivocamos, fallamos, no hacemos las cosas como Dios nos enseña en su palabra, como Jesús nos dice. Sin embargo, el Salmo, esta antífona, nos recuerda, y ya le recordaba al antiguo pueblo de Israel, que el Señor es compasivo y misericordioso. Dice también: lento a la ira y rico en piedad. Pasamos a la primera lectura de la carta del apóstol, a la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 al 23. Y dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito: Él caza a los sabios en su astucia. Y también está escrito: el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en esta segunda lectura de la misa de hoy, tomada de la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, vemos una idea fundamental, y es la idea del templo que somos nosotros. El apóstol Pablo indica, nos enseña, nos explica que nosotros somos el templo de Dios, porque en nosotros habita
el Espíritu Santo de Dios que se nos fue dado por medio del bautismo, y por lo tanto tenemos que considerar a nuestra persona como un templo, como el templo. Y San Pablo lo dice claramente: Dios habita en vosotros, Dios habita en nosotros, por lo tanto no hay duda. La persona humana es un templo. Y dice el apóstol que debemos tener cuidado con ese templo, debemos cuidar nuestro templo, debemos cuidar nuestra persona y tener cuidado de no destruirla, de no destruir nuestra persona, de no destruir nuestro templo, porque es templo de Dios, no es nuestro, le pertenece a Él. Es un poco duro, dice el que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Realmente la persona humana que no se respeta a sí misma, que no respeta su templo, que no respeta el templo donde habita Dios, suele autodestruirse. Por lo tanto, no es que Dios vaya por ahí destruyendo a nadie. Luego hay otra idea, dice que nadie se engañe. Habla de la sabiduría de este mundo y habla de la necedad. Y el apóstol hace una comparativa y dice que la sabiduría de este mundo, toda la sabiduría de este mundo, es necedad delante de Dios. Esto puede ser, yo lo podría interpretar de varias maneras. Una de ellas podría decir que el hombre se cree muy listo, el hombre se cree muy sabio, el hombre se cree que puede alcanzar grandes cotas de inteligencia. Y es verdad, hay hombres muy listos, hay hombres muy sabios. Sin embargo, muchas veces no caen en la cuenta de que toda la sabiduría humana, si la comparamos con la sabiduría de Dios, es nada. Entonces hay que tener cuidado de no envanecerse en el conocimiento. Yo tengo mucho conocimiento de esto, de aquello, de lo demás allá. Sí, pero ten cuidado con ese conocimiento. No te creas un ser superior, no te creas que sabes más que Dios, porque todo lo que tú puedas saber en una vida terrena es un granito, o como dice hoy la palabra, es necedad. Y dice que está escrito que Él caza a los sabios en su astucia. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces, cuando nos creemos que sabemos, viene el palo y el golpe, y nos damos cuenta de que no sabemos tanto como creíamos saber, o no sabíamos las cosas como las debíamos de saber. Entonces tenemos que mantener una postura humilde y reconocer primero la sabiduría de Dios y luego pedirle a Él que nos bendiga, que nos ilumine y que nos haga entender y conocer lo que sea, pero siempre teniendo los pies en el suelo. Dice también que el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura esto? Yo diría que poco lo que he estado explicando antes. El sabio, el que sabe mucho, cuando ve que sabe mucho, se envanece y ya cree que lo sabe todo. Y eso es lo que hace que la persona se suba, como se suele decir, ¿no? Tranquilo, estemos tranquilos. Sabemos lo que sabemos, pero nos falta mucho. Por lo tanto, si hay algo en lo que nos tenemos que gloriar, dice el apóstol, si hay algo en lo que nos tenemos que sentir elevados, dice la palabra que no es la sabiduría humana,
en lo que nos tenemos que sentir elevados, sino nos tenemos que sentir elevados y gloriarnos en Cristo, en que somos cristianos, darle a Él la gloria y la honra que se merece, y no darla al hombre, porque el hombre al fin y al cabo es una criatura de Dios. Bien, y por último, el Evangelio que se ha proclamado hoy en la misa es el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea la mejilla derecha, preséntale la otra. El que quiera ponerte a pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pida, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues esto dice este fragmento del Evangelio de San Mateo. Y conviene meditarlo, conviene reflexionarlo, conviene pensarlo, conviene interiorizarlo, porque lo que dice es muy importante. Lo que dice es tan importante que es la clave para diferenciar a un cristiano de un pagano, para diferenciar a un creyente de una persona que vive como si no existiera Dios. El cristiano debe marcar la diferencia. El cristiano debe dar más que lo que habitualmente vemos en el mundo. El cristiano debe hacer cosas que parecen prácticamente imposibles, pero que Jesús nos dice que se pueden hacer, y es más, nos dice hacerlas. Dice, la última frase dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, no vale esa frase de yo no puedo hacer esto porque es muy difícil. Esa frase en la boca de un cristiano no es posible. Un cristiano debe de esforzarse por entrar por la puerta estrecha, como diría otro fragmento del Evangelio. Un cristiano debe saber lo que Dios quiere de él o de ella. Y aquí tenemos en el Evangelio: hacer lo que tengáis que hacer, hacerlo, pero hacerlo diferente. Si uno te ofende, no vayas tú a responderle igual. Es difícil, sí, es difícil, pero ¿somos cristianos? ¿Sí o no? Si lo somos, seamos consecuentes. Podemos fallar por nuestra debilidad, podemos equivocarnos, podemos no llegar todavía a la medida que Dios quiere de nosotros, pero hay que estar en eso. No podemos tener la mente como las películas. El que te pega, tú le pegas; el que te roba, tú le robas; el que te engaña, tú le engañas. No, eso el cristiano no lo puede hacer. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por lo tanto, hagamos caso a Jesús, que dice: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Claro, porque si no hacemos esto y decimos que somos cristianos, estamos quedando muy mal. Estamos quedando muy mal delante de los que nos ven y los que nos dicen, ah, pero vosotros sois cristianos, vosotros sois creyentes. Pues tengamos en cuenta esto. Tratemos de no mirar al que está enfrente, lo que hace el que está enfrente. Tratemos de mirar lo que hacemos nosotros, si cumplimos o no cumplimos con esta palabra. Y si no la cumplimos, o la cumplimos poco, tratemos de agradar a Dios, siendo mejor cada día, pidiendo su gracia cada día. Y para eso tenemos los sacramentos, para eso tenemos la misa, para eso tenemos la comunión, la Eucaristía, para eso tenemos la Iglesia. Así que gracias por escucharme, esta palabra de esperanza que os doy hoy para ser diferentes en medio de este mundo. Y nada, Dios os bendiga y hasta la próxima.